Sabemos que el criminal es la traición más grave que alguien puede cometer contra la patria. Pero, ¿qué es el criminal? El criminal se define como delito intelectual en contra de los valores de la nación, usualmente en oposición al partido o al hermano mayor. El criminal puede presentarse en muchas formas. ¿Usted no ama al hermano mayor? Usted, camarada, es un criminal mental. No es suficiente obedecerlo. Tiene que adorarlo. ¿Carece de una expresión facial apropiada? Usted, camarada, es un criminal mental. ¿Usted habla mientras duerme? Tenga cuidado con lo que dice, camarada, porque usted puede ser un criminal mental. Si sospecha de alguien o usted mismo es víctima del criminal, repórtelo inmediatamente a la policía de pensamiento. Y recuerde, el criminal no se puede esconder para siempre. ...4 de abril de 1984. He pasado semanas preparándome para este momento. Pensé que escribir sería fácil. Solo tendría que trasladar al papel el monólogo que lleva años rondándome la cabeza. Evidentemente eso no pasó. De cualquier modo, el simple hecho de poseer el cuaderno es suficiente para que la policía del pensamiento me vaporice. Para los criminales mentales el destino siempre es el mismo. Una bala en la nuca y todo registro de su existencia eliminado por completo.
abundancia se alzan imponentes los pilares de nuestra sociedad, los 4 ministerios. El Ministerio de la Abundancia, al que le corresponden los asuntos económicos. El Ministerio de la Paz, para los asuntos de guerra. El Ministerio del Amor, encargado de mantener la ley y el orden. Y el Ministerio de la Verdad, responsable de los medios. Ahí es donde trabajo yo, censurando, destruyendo y reescribiendo una mentira en la que el partido siempre tiene la razón. ¿Cómo apelar al futuro si todo el pasado ha sido destruido? Cada libro reescrito, cada pintura repintada. La historia se ha detenido. Es por eso que empecé el diario, pero ¿para quién? Times 17.3.84, discurso matutino HM mal registrado, rectificar Times. 14.2.84, abundancia mal citado, precio alimentos, rectificar Times. 19.12.83, no persona vaporiza, eliminar registro Times, apto para agujero de memoria. Es hermoso, ¿no? La destrucción del lenguaje. Buenas, camarada. ¿Estás echando documentos? Solo son unos ejemplares del Times que quedaron absolutos. Ya veo. ¿Estás bien? Te noto nervioso. ¿Me estás ocultando algo, sí? Los trabajadores del ministerio, favor de dirigirse inmediatamente a la sala de proyección más cercana en preparación para los 2 minutos de odio. Evite ser sancionado. El desacato de este compromiso social representa una falta grave. Detesto a las mujeres como ella. Jóvenes, guapas, célibes y manipulables. Esas son las más peligrosas. Ellas son las que se tragan todas las consignas del partido y husmean en todo lo heterodoxo creyéndose espías de la policía del pensamiento. Pero ella en especial siempre me pareció antipática. La odio. La odio por ser bonita y asexuada. Porque alrededor de su dulce y cimbrante cintura no hay más que la odiosa faja roja, un agresivo símbolo de castidad. La odio por todas las razones incorrectas.
ustedes desde Palacio Nacional, dando inicio a los 2 minutos de odio. Se les recuerda a todos los ciudadanos, incluyendo miembros del partido, que la participación es obligatoria y avalada por el hermano mayor. Incumplir con este deber civil es un delito federal penado con cárcel, trabajo forzado o incluso la muerte. Lo más horrible de los 2 minutos de odio no es que la participación sea obligatoria, sino que es imposible no participar. Se incita a la población a renegar en contra de los enemigos de la nación. Cualquier acto de resistencia será considerado criminal. Que nuestras voces se eleven en contra de los libres. Nosotros somos los muertos y el futuro es del partido. Su patria agradece su lealtad y cooperación para continuar con la victoria de México. Arriba el hermano mayor y malditos sean los traidores de la transformación. El odio ha empezado. Pueblo de México, háganse escuchar, griten el eco de su voluntad, que el clamor ensordecedor de sus voces retumbe atravesando barreras y alcanzando a los traidores de nuestra amada patria, que osan querer frenar nuestra transformación. Todos somos hijos del partido, herederos de una ideología que nos guía y nos une. Alcemos nuestra voz unificada ante aquellos individuos despreciables que con su insidia tratan de separarnos de lo que por derecho nos pertenece. Se mascaren aquellos que se disfrazan de defensores del pueblo, mientras se llenan los bolsillos con nuestras riquezas. Dejemos que el torrente de furia inunde sus conciencias, haciéndonos temblar en sus torres de arrogancia y falsedad. Esclavos de su propia libertad, que sufra el precio de nuestra fuerza. Estas son las mejores formas, jóvenes, guapas, líderes y inspiradas. La odio por ser bonita y asexual.
Y después de todo, la misma pregunta sigue dominando mis pensamientos. ¿Para quién estoy escribiendo esto? Tal vez estoy escribiendo un tiempo imaginario. Tal vez soy un fantasma pronunciando una verdad que nadie oirá. Al futuro o al pasado. A un tiempo en el que el pensamiento sea libre, en el que los hombres sean diferentes unos de otros. A un tiempo en el que la verdad exista y lo que se haga no se pueda deshacer. Desde la época de la uniformidad. Desde la época de la soledad. Desde la época del hermano mayor. Desde la época del odio. Saludos.